Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 18, nos dice el Señor: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos también con Él en la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos hijos de Dios. No solo nos llamamos, sino somos hijos de Dios. Está este versículo de San Juan que hemos meditado, que hemos sacado a relucir algunas veces, hoy es confirmado por la misma palabra de Dios, pero en este caso por el apóstol San Pablo. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos guía. Somos hijos de Dios no por mérito propio. Eso debe quedar clarísimo. No somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, perdón. No porque hayamos hecho cosas para ganarnos ese honor, ese título, que no es un título. Quizás algunos lo creen así. También podrán pensar que ser hijo de Dios es una decisión de la persona. Hasta padres de familia, yo una vez os escuchaba a unos papás diciendo que no bautizaban a sus hijos hasta que ellos estuvieran grandes y fueran capaces de escoger si querían ser bautizados o no. Ellos no entienden o no entendían, no sé qué se hicieron, que a Dios no se elige, a Dios no se elige. ¿Quién soy yo para crecer sin bautismo? Y ya cuando tengo mayoría de edad, entonces sí poder decir, Dios, quiero que usted sea mi papá, Dios, no quiero que usted sea mi papá. ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Qué nos estamos creyendo? El ser hijo de Dios no es una cosa por la que yo puedo optar o no, en este sentido en que estoy hablando. Porque si lo hablamos desde otro sentido, pues sí. Pero en este sentido que yo lo estoy hablando. Por eso la iglesia
siempre ha querido bautizar, ojalá desde el mismo momento de la concepción, pero eso es imposible. Entonces, la Iglesia recomienda que los niños sean bautizados apenas nacen. Ojalá lo más pronto posible que ese chiquito sale del vientre de su mamá sea bautizado, porque él nació para ser hijo de Dios y el bautismo es el que nos hace hijos de Dios. ¿Ven ustedes? Es muy distinto el bautismo cristiano al bautismo judío. Jesucristo, cuando dice el Evangelio que fue al río Jordán a ser bautizado por Juan Bautista, su primo, Jesucristo fue a cumplir con un rito judío. Jesucristo no fue a bautizarse como nosotros nos bautizamos. Y la misma palabra de Dios lo aclara muchísimas veces. El bautismo de Juan es un bautismo de agua. El bautismo de Cristo es un bautismo de agua y de fuego. En el bautismo de Juan, la gente se lava los pecados cometidos contra la ley de Moisés. Por eso es gente adulta la que recurre a bautizarse, porque era un tipo de signo en el que se manifestaba que la gente pedía perdón de sus pecados y esos pecados eran lavados. En cambio, en el bautismo de Cristo, el bautismo ya no es un rito penitencial, sino es un pasar de la muerte a la vida en Cristo muerto y resucitado. Por lo tanto, es un nacer de nuevo. Es un nacer ya no a la carne, sino al espíritu. Es hacerse partícipe por la sangre de Jesucristo del misterio de Cristo. Y el bautismo nos adopta para Dios. Nos hace hijos de Dios Padre, hijos en el Hijo, hijos en el Hijo. Por eso ya no solo nos llamamos hijos de Dios, sino lo somos verdaderamente en el bautismo, por el bautismo. No por mérito propio, no porque yo lo haya elegido, no porque a mí me gustara, entonces como me gustó ver a otros bautizándose, entonces yo quiero bautizarme. No, 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 no. Es Dios quien nos elige y nos eligió desde toda la eternidad. Es Dios quien nos hace hijos suyos en su Hijo Jesucristo. Somos hijos e hijas de Dios. Y entonces dice Pablo, ahora con una vida nueva, no vuelvan al miedo, porque ustedes recibieron un espíritu, no un espíritu de esclavos, sino un espíritu que nos permite gritar, Abba, Padre, Papá, Papi, Papito, como usted
quiera decir de la forma más tierna, porque así es como Dios quiere que nosotros lo llamemos. Y no solo lo llamemos, sino lo sintamos como Padre. Si para usted es necesario llamarlo papito, para sentirlo cercano, inmanente, tierno, dulce, protector, llámelo entonces papito, papi, papá. Dios quiere que lo llamemos así, Abba. Abba en hebreo es la forma de llamar al papá más tierna, más cercana, más dulce. Una cosa es decir padre en hebreo y otra cosa es decir Abba, porque Abba en español sería papi, papito. Dios quiere que lo reconozcamos así, que lo sintamos así. Dios quiere que seamos testigos de su ternura. Dios quiere que nosotros seamos testigos de su abrazo misericordioso. Así como el Padre abrazó al Hijo pródigo, sin preguntarle nada, sin reclamarle nada. Lo abrazó y lo amó. Ni siquiera le dijo, hijo, te perdono. Simplemente lo amó. Le puso su capa, que es signo de restablecer, de devolverle la dignidad perdida. El Señor no solo nos perdona, sino nos redime, nos restablece, nos reconstruye la dignidad que por el pecado hemos perdido. Y no solo eso, sino coloca el anillo en nuestra mano. Nos pone el anillo en el dedo, un anillo que significa eso, que somos sus hijos, que hemos vuelto a ser de nuevo. Nos da la autoridad de hijos suyos, la dignidad. Esa dignidad que ensuciamos, que perdimos por el pecado, ahora el Señor en su misericordia, por su perdón, nos la restituye. Entonces no podemos volver al miedo. No debemos vivir sometidos al miedo. Si somos hijos de Dios y si hemos vuelto de nuevo a la casa del Padre. Porque somos hijos de Dios, de acuerdo. Pero podría ser que seamos hijos de Dios y estemos como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, derrochando la herencia en el pecado. Somos hijos de Dios, pero tenemos que regresar a la casa del Padre si estamos lejos. Tenemos que dejar el pecado y tenemos que ir a buscar el abrazo reconciliador que el Padre nos quiere dar. Su perdón, su misericordia. Tenemos que volver a la dignidad que perdimos por el pecado, que quizás todavía
estamos en ese momento que no tenemos esa dignidad porque vivimos en pecado. Y entonces, cuando volvamos a la casa del Padre, debemos escuchar llenos de esperanza, de alegría, al Espíritu Santo que nos dice: no vuelvan al miedo, no vivan en la tristeza, no vivan sometidos a la depresión. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos como esclavos? Primero como esclavos del pecado. Usted me dirá: no, ya yo no vivo en pecados para gloria de Dios, en pecados graves. Pues soy pecador porque todos pecamos, pero ya esos pecados graves que me apartaban de la casa del Padre, para gloria de Dios ya no los cometo. Bueno, bendito sea Dios si es así. Pero hay algo, porque si usted todavía vive bajo el dominio del miedo, de la inseguridad, de sentirse solo, sola, necesitado, necesitada, que de cariño, que de abrazo. Si usted siente necesidad porque se siente vacío, vacía existencialmente, es que usted todavía es esclavo. Todavía no tiene el espíritu propio de los hijos que nos hace gritar Abba a Dios. Todavía usted no está en el gozo de los hijos de Dios. Todavía usted no tiene su espíritu asegurado en la gracia de Dios. Usted está siendo todavía combatido, todavía está siendo perjudicado por ese otro espíritu que nos hace esclavos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días, haciendo una revisión profunda de qué es lo que podría pasar en nuestro interior o qué es lo que puede estar pasando. Porque ese ser hijos de Dios es estar seguros en el Espíritu que nos hace hijos de Dios. Es lo que nos hace estar viviendo en su divina voluntad. Siendo hijos, dice Pablo, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra, dice, y la compartiremos con Cristo. Nacimos para vivir fundidos en su divina voluntad. Nacimos para ser herederos de esa vida divina. Nacimos para vivir en el reino. Por eso todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino, el reino de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad que me hace ser verdaderamente hijo de Dios, que me fortalece de tal manera
que hace que desaparezca todo miedo, toda inseguridad, todo vacío de mi alma. Todo espíritu de esclavo desaparece porque yo vivo como un hijo de Dios, como un auténtico hijo de Dios en su divina voluntad. El Padre en mí, en el Hijo. Yo en el Hijo y por el Hijo en el Padre. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo. Esa vida trinitaria es la vida de los hijos de Dios a la que estamos llamados. Una vida trinitaria que nos hará libres en este mundo ya. Por eso San Pablo dice, no vuelvan al miedo. Ustedes no son esclavos. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos. No tengan miedo, no vuelvan al miedo. Deben romper con su pasado. Deben romper con todo aquello que les recuerda, que les motiva pensar en el pasado y entristecerse. La persona que vive en la divina voluntad no conoce la depresión. No la puede conocer. Porque la divina voluntad, perdone la expresión, ustedes me entienden, pero la divina voluntad es una vida en una fiesta plena. Es una vida en una realización plena, en un vacilón es la palabra que iba a usar. En un vacilón. Vacilar aquí en Costa Rica significa gozar, hacer fiesta, más que fiesta, vivir en un jolgorio. Esa es la vida que la divina voluntad quiere que vivamos. Por eso Pablo dice, insiste, no vuelvan al miedo, no vuelvan a la tristeza, no se sientan solos, no se sientan abatidos, no se sientan tristes. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino un espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, papá. Dios es mi Padre. Jesucristo me ha adoptado por su sangre como hijos de Dios. El Espíritu Santo con su poder me ha hecho en Cristo hijo de Dios. Esa vida trinitaria en mí, una vida trinitaria que no solo me libera en este mundo, sino que me hace heredero de la herencia de Dios que compartiremos con Cristo. ¡Qué belleza! ¿No se sienten ustedes invitados? ¿No se sienten ustedes llamados, motivados a seguir adelante en estas meditaciones, siendo valientes para enfrentarnos con nuestro propio yo malsano, egoísta, que busca cómo vivir conmiserándose como un gusano enrollado, que en lugar de meterse en el capullo para salir volando como una paloma bellísima, el gusano se enrolla en sí mismo, se encierra en sí mismo, se enrolla como queriendo ahogarse, como queriendo matarse, como queriendo negarse eso para lo que él nació, para ser mariposa.
Nosotros no somos llamados a enrollarnos en nuestra propia tristeza. Nosotros estamos llamados para volar un día como mariposas, habiendo vencido este primer estado que vivimos en esta tierra y llegar a ser nuevos en Cristo en la gloria del cielo. Que sufrimos, todos sufrimos, todos hemos sufrido, unos más, otros menos. Yo diría todos igual, porque lo que se podría decir es que unos sufren de una manera y otros de otra. Unos de una forma más visible, más física, otros en el alma, otros en su espíritu. Todos sufrimos. Unos sufren llenos de dinero, otros sufren en pobreza. Unos sufren amargamente, sanos en su cuerpo, y otros sufren amargamente porque sus cuerpos están enfermos. Todos sufrimos. No nos engañemos que todos sufrimos. Para llegar al cielo todos debemos de haber pasado la prueba de la cruz. Y aunque usted me diga a mí y me lo pruebe, que una persona no ha sufrido en esta tierra como usted ha sufrido, yo le digo, no se confunda, que si no ha sufrido aquí en la tierra como usted ha sufrido, sufrirá en el purgatorio. Y eso está escrito en la Biblia. Y le aseguro que si esa persona tiene que sufrir en el purgatorio, porque aquí en la tierra no sufrió como usted sí sufrió en la tierra, le aseguro que los sufrimientos suyos en la tierra serán mínimos comparados con los sufrimientos de este otro en el purgatorio. Todos tenemos que sufrir. Hay una porción de sufrimiento que todos tenemos que asumir. Son las consecuencias de nuestro propio pecado. Lo importante no es eso. Sufrir, sufrimos. Lo importante es ser conscientes de que somos hijos de Dios, que tenemos una dignidad que nos llama a ponernos por encima de todo sufrimiento, que hemos recibido un espíritu de fortaleza, un espíritu de poder, un espíritu de esperanza, un espíritu de fe, un espíritu de templanza, de magnanimidad, de longanimidad, un espíritu que todo lo puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si hemos recibido ese espíritu por el bautismo, es para que vivamos ya como hijos de Dios y como herederos de la herencia que Dios nos tiene prometida en Cristo su Hijo. Y si hemos sufrido con Él, ese mismo sufrimiento, si lo hemos sufrido con Él, oigan bien, con Él, estaremos con Él también disfrutando eternamente de su victoria, del paraíso, del cielo, de la felicidad sin fin, de la gloria. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga. Ojalá que les sirva el audio que le mandé ayer. Me encontré un audio. Lástima que yo no tengo modo para crear uno, para hacer uno. Yo no sé cómo se hace esas cosas. Pero me encontré un audio donde se invoca el Espíritu Santo y después suena una musiquita muy bonita por 15 minutos. Y ese audio me pareció muy bueno para que ustedes se ayuden en la oración mental. En esos minuticos que yo les recomiendo que todos los días hagan en silencio, amando al Señor. Usted lo pone en su teléfono y está frente a su cielito, al altarcito suyo, allí sentado o hincado, y el audio le ayuda a invocar al Espíritu Santo primero y después a gozarse con Él, dejándose amar y amándolo. Yo no pude explicarles ayer porque no sabía cómo, cómo hacerlo, pero bueno, ahora aquí se los digo y también aprovecho para decirles que yo no me he olvidado. Yo ofrecí 100 cadenitas. Ahí yo tengo personas que me han pedido la cadenita. No lo he olvidado. Lo que pasa es que en este momento me encuentro en una situación muy especial, trasladándome de diócesis, construyendo un nuevo conventico. Entonces, tengo mucha cosa que me ha impedido ponerme para enviárselos. Igualmente con los libros del cielo, hay gente que me los ha pedido y yo no he podido ni siquiera contestar mensajes. Sinceramente, yo no he podido. La situación mía ahora es totalmente distinta, no sé cómo explicar, pero yo no he podido ni siquiera contestar mensajes, mucho menos ponerme a enviar o hacer gestiones para ver cómo logramos conseguir estos libros. Pero lo más pronto posible, pídele a Dios que pueda terminar la casita donde voy a vivir, el conventico donde voy a vivir, y pídele a Dios y que se termine pronto para ya ubicarme, para poder entonces continuar mi vida con más normalidad. Que Dios me los bendiga. Ya por haber hablado esto ya no me acuerdo si le di la bendición o no. Mejor se las doy de nuevo, no importa si es repetido, se las puedo dar 1.000.000 de veces, que ustedes saben que yo los amo con toda mi alma. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.